muy queridos jóvenes que se disponen a participar del sacramento de la congregación, queridas hermanas y hermanos. La liturgia de la palabra de esta fiesta fraterna nos habla de uno de los temas que desde pequeños estamos acostumbrados a manejar. El centro de la enseñanza de Jesús en el día de hoy es la oración. Jesús, en los momentos más importantes de su vida, cuando tenía que tomar decisiones que iban a tener una gran trascendencia, cuando iba a elegir a los apóstoles, cuando tenía que asumir una tarea especial, se retiraba a orar. Sus discípulos querían que Jesús les enseñara a orar, porque ellos lo veían orar a él y ellos también sabían orar al estilo judío. Todos ellos eran judíos y por lo tanto oraban con los salmos. Sin embargo, descubren que Jesús tiene otros matices, tiene otro estilo en su oración y quiere que Jesús les transmita un modelo y les dé unas pistas para ellos aprender a orar, pero no le dicen como usted ora, le dicen enséñenos a orar como Juan Bautista le enseñaba a sus discípulos. Y Jesús entonces, que no era un hombre de fórmulas, les enseña a orar, pero en la enseñanza les transmite unos elementos que cambian totalmente para los cristianos qué es orar, lo que es orar. Lo primero que Jesús nos ofrece en su enseñanza es que Dios es un Padre, que Dios es cercano, que Dios es familiar a sus hijos y a sus hijas. No era muy común en la época de Jesús, algunos hasta se atreven a decir que es casi que propio de Jesús llamar a Dios Padre. Había un temor enorme entre los judíos en pronunciar el nombre de Dios, porque lo sentían lejano. Y Jesús utiliza una palabra que en arameo es muy parecida a la que los recién nacidos de nuestros pueblos, especialmente del sector de los paisas, utilizan para llamar al papá, pequeños palos. El balbucir de esa palabra que es papá, de la misma manera que le dicen mamá a la mamá, le dicen papá al papá, y en hebreo es abba, abba. Por eso esa es la palabra que transforma totalmente nuestra oración, porque no nos dirigimos a un Dios en una relación individual y vertical, sino que nos relacionamos con un Dios cercano, familiar, que nos involucra a todos. Por eso no decimos Padre mío cuando oramos, decimos Padre nuestro. Ese es todo un
estar determinado con un rito y con una fórmula muy precisa. Jesús rompe el esquema de las religiones. Por ejemplo, los musulmanes para orar se dirigen a la Meca. Nosotros podemos orar en cualquier parte y la oración que hacemos tiene el valor de la relación que establezcamos con el Padre, porque el Padre nuestro no nos lo enseñó Jesús únicamente como una fórmula para recitarla y para que pronunciándola 3, 5 o 50 veces adquiramos X, Y o Z a favor. El Padre nuestro es el resumen de la vida de Jesús y por lo tanto para nosotros se debe convertir también en el resumen de nuestra vida. En el Padre nuestro está trazado un itinerario de espiritualidad. El Padre nuestro no es solo para repetirlo mecánicamente y entre más rápido mejor. El Padre nuestro nos introduce en una relación con el Padre que nos convoca a comprometernos en la construcción del reino de Dios. Por eso, en las primeras expresiones del Padre nuestro, en donde se habla de nuestra aceptación de Dios, se nos pide que solicitemos el reino. Venga a nosotros tu reino. Nosotros nos comprometemos a construir el reino de Dios en la tierra. El Padre nuestro nos compromete con el perdón. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos compromete con el pan del día para enseñarnos a no amontonar, a no acaparar y a no acumular. Nos retan a que vivamos en solidaridad. El Padre nuestro entonces es para nosotros todo un proyecto de vida. De allí que no vale el número de Padres nuestros que repitamos, sino la manera como nosotros asumimos esa propuesta de Jesús y la llevamos a la práctica. Es en la llevada a la práctica que el Padre nuestro tiene validez. Jesús entonces nos enseña que la oración no es un monólogo en la que nosotros le repetimos mecánicamente frases a Dios para que Él nos escuche. Me acuerdo cuando niño que nos enseñaban en el catecismo que nos aprendíamos de memoria para poder hacer la primera comunión y decía, ¿qué es orar? Orar es elevar el corazón a Dios y pedirle mercedes. Es decir, que uno oraba para pedirle. Y la oración no es un monólogo, es un diálogo con Dios. Por eso en la oración necesitamos tener espacios de silencio para escuchar a Dios. Porque el compromiso es cumplir la voluntad, que se haga tu voluntad. Y no podemos cumplir la voluntad si no nos colocamos como María, aquella mujer que recibió a Jesús en su casa, que escuchábamos en el Evangelio del domingo anterior, a los pies del Maestro, para que el Maestro le diera el ánimo y le diera el derrotero para poder vivir a plenitud el don, el regalo que Dios a través de Jesús nos ha entregado.
dice que podemos pedir de todo, y se nos mostraba lo importante que es cuando uno toca y le abren y pide y le dan, pero terminaba diciendo algo que nos coloca en sintonía con el sacramento de la confirmación que están celebrando estos 18 jóvenes. Ustedes, pues, por malos que sean, saben regalar cosas buenas a sus hijos. Con mucha más razón el Padre que está en el cielo les dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Oramos para que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestros pasos, el que nos coloque en salida para que podamos abandonar nuestra intención primaria de buscarnos siempre a nosotros mismos. Pedimos el Espíritu Santo no solamente para que me vaya bien en los exámenes del colegio y me gane el ICFES, sino que pedimos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me saque de mi egocentrismo y me coloque en actitud de salida hacia los demás, especialmente hacia los últimos, hacia los excluidos. Por eso el Espíritu Santo nos da fuerza para que seamos testigos y para que podamos ser ejemplo allá en donde cada uno de nosotros se realiza diariamente, en la familia, en el estudio, en el trabajo, en el deporte, en la cultura, en la política, en todas las expresiones de la vida humana. Y es con la fuerza del Espíritu como nos convertimos en testigos para que los demás crean. El Espíritu Santo es el que garantiza que podamos perdonar hasta 70 veces 7. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a buscar el bien de los demás por encima del bien personal. El Espíritu Santo es el que nos convoca para que seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso. El Espíritu Santo hace que dediquemos todos nuestros dones, talentos, aptitudes y capacidades al servicio del bien común, en la construcción de la Iglesia y de un mundo más humano, de un mundo nuevo. En estos momentos en los que los colombianos nos disponemos a cerrar una página de guerra y de violencia y nos disponemos a abrirnos a la novedad de un país en donde podamos dormir sin el temor a las bombas y a los actos vandálicos. Eso no lo podemos hacer sino desde la fe. No podemos tomar decisiones sino a los pies del Maestro. Uno de estos hombres que tiene el país en este momentico ha pronunciado una frase que a mí me parece muy hermosa y que nos da una lección a los católicos. La paz se escribe con la fe de perdón. No puede haber paz sin perdón. No puede haber paz sin reconciliación. No puede haber paz sin misericordia. Por eso nosotros los cristianos tenemos en las manos el don de la paz, porque Jesucristo ha venido precisamente para derribar las barreras del odio entre los hermanos y para motivarnos a construir un mundo que anticipe el cielo. La tarea que los cristianos tenemos al ser llenos del Espíritu Santo es la de adelantar en la tierra el cielo.
orando el Padre Nuestro, pero no como una fórmula mecánica para pedir favores, sino como una enseñanza de Jesús para que se nos convierta en un proyecto de vida. El Padre Nuestro y las bienaventuranzas son el proyecto de vida de todos los discípulos misioneros. Que esta celebración eucarística en la que acompañamos a estos hermanos y hermanas a participar de este don maravilloso del Espíritu Santo nos disponga a todos y a todas para dedicarnos a hacer que este mundo se parezca al cielo.